que con Cristo Jesús se puede seguir soñando, para decirte que no todo está perdido, para decirte que hoy Dios tiene una palabra para tu vida, para levantar tu espíritu, para animar tu fe y para que sigas avanzando en la vida, porque grandes cosas Dios tiene para tu vida. Por eso hoy en esta noche prepara tu corazón porque es un tiempo donde Dios va a recompensar tu esfuerzo, es un tiempo donde Dios va a recompensar el esfuerzo de buscarlo, el esfuerzo de salir a buscar su presencia, el esfuerzo de salir a buscar su palabra, el esfuerzo de salir a buscar ese encuentro sobrenatural con Él. Por eso hoy en esta noche, amigo, amiga, vos que estás del otro lado, prepara tu corazón, prepara tu mente, porque hoy Dios va a hablar a tu corazón. Como hace viernes veníamos hablando de este tema que Dios nos ha empezado a hablar. Mi interior no tiene que ser afectado por lo exterior. Y hoy vamos a continuar con este capítulo, porque Dios quiere seguir hablándote sobre este tema, porque viene un tiempo en el cual ya tu corazón no va a ser más afectado por las circunstancias o las oposiciones de las cuales Dios ya te habló a tu corazón, Dios ya te habló a tu vida, y vas a entrar en un tiempo de crecimiento de fe. Vas a entrar en un tiempo donde la gracia de Dios va a caer sobre tu vida y vas a empezar a descubrir cómo la circunstancia en lo natural, vas a empezar a descubrir cómo ya no afecta más tu corazón, cómo ya no afecta más tu interior. ¿Por qué? Porque ahora todo tu ser interior y tu fe está depositada en aquel que tiene el poder para revertir la situación y aquel que tiene el poder para bendecirte, aquel que tiene el poder de sacarte de esta situación. Por eso hoy en esta noche, primeramente quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de la página web, a través del www.fmradioquasar.com.ar y perdónenme, es el www.radioquasar.com.ar. Les damos la bienvenida también a todos ustedes que nos siguen viernes tras viernes, y en esta noche le quiero dar la bienvenida a Oscar. Oscar, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredito, y muy buenas noches a toda la querida audiencia. Es verdad, Alfredito, qué lindo, ¿no? Poder tener este privilegio de poder tener 60 minutos, no solo para la vida de uno, sino también para la vida de nuestros amigos, en el cual te invito a que hagas un parate de todas las circunstancias vividas durante la semana, y quizás tenés emprendimientos, como podés tener preocupaciones, o quizás por ahí estás pasando por una prueba, un momento difícil, y bueno, y justamente queremos invitarte a que parar un poco. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con este tema que se titula Mi interior no tiene que ser afectado por lo exterior. Y quizás vos te preguntás, sí, pero vos no sos realista, mirá, está el problema enfrente. Justamente, somos realistas, pero mirando desde el valle el problema no vamos a salir nunca. Entonces acá el objetivo es mirar al problema desde arriba, mirar el problema desde la salida de la crisis, que solo se logra mirando a Jesús. Ahora, ¿a qué tiene que ver esto? Bueno, cuando uno está atravesando una situación, lo primero que quiere afectar es nuestro interior. Por ejemplo, cuando vienen esos de repentes de la vida, ¿no es cierto? Llamarle traición, desilusión, abandono, o el motivo que ahora por ahí golpeó tu vida. Esos son los de repente que uno nunca lo esperó y ni nunca lo pensó, podríamos llegar a decir. Y bueno, justamente cuando vienen esos de repente es cuando nuestro interior quiere ser afectado por lo exterior. Y hay también momentos que uno está muy bien y a veces viene alguien y nos dice algo al oído y nos afecta, ¿ves? Eso es que es motivo por el cual el exterior ha afectado a nuestro interior, ¿sí? Sabemos que no es fácil, pero acá es donde viene el camino del valiente y de la valienta. ¿Por qué? Porque si en el orden de la vida se presentó esa crisis, bueno, es que así como vino la crisis, es porque también tenemos la cualidad para superarlo. Y vos me decís, pero no tengo fuerza. Bueno, justamente uno no tiene fuerza porque deja entrar mucho lo que el factor exterior está hablando. Cuando acá es que Dios nos dio una naturaleza fuerte, Dios nos dio una capacidad en el cual es un trance nomás que no va a ser largo, en donde uno
tiene que pararse como el diamante. El diamante es irrompible, pero solo se va a lograr mirando a Jesús, que ahora vamos a entrar en detalle. Es así. En esta noche te puedes estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o podés mandarnos tu mensaje al 15600 18504, 15600 18504. No te olvides que también nos podés encontrar en la red social Facebook, buscanos como Creyéndole a Dios, dejanos tu solicitud de amistad que vamos a aceptarte como amigo, y como siempre te compartimos, cada programa es editado a través del YouTube y es subido a la red social Facebook para que todos aquellos que nos sigan puedan seguir meditando en el buen consejo que Dios les da, en los mensajes que Dios te da en cada uno de los viernes que Dios nos bendice con su palabra. Muy bien. Vamos a ver qué nos enseña con este tema el Salmo 51, versículo 10. Que dice lo siguiente: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es tremendo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestro corazón se renueva. ¿Saben cómo se renueva nuestro corazón? A través de la fe. Y nuestro espíritu se va a mantener recto mirando a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Un corazón limpio es cuando tiene paz. Un corazón limpio es cuando está ante una situación, no tiene turbación porque el pensamiento está ubicado en el lugar correcto. Vamos a un ejemplo más fácil. Es cuando nosotros, yo pongo a veces este ejemplo que les va a ayudar. Uno fue y habló con el gerente y el gerente dijo, va a haber un cambio en el uniforme del personal. El resto puede estar, el plantel o el resto de las personas puede estar pensando o hablando de otras cosas, opinar cosas, criticar el uniforme que se tiene puesto hasta hoy en día. Pero ¿qué pasa? Como uno ya sabe que va a haber una entrega de un uniforme nuevo, uno está tranquilo porque sabe lo que va a suceder, por más que los demás digan lo que digan. Es decir, el interior de uno no es afectado. Entonces, ¿qué queremos ir? Que nuestro espíritu se va a mantener recto en medio de una crisis, en medio de lo que te está pasando, mirando a Dios. Mirando, ¿sabes qué? El consejo de Dios. Yo siempre le digo que hay momentos de la vida que tenemos que avanzar como rompiendo el viento. ¿Vieron cuando sopla el viento que te quiere tirar y uno tiene que avanzar, avanzar, avanzar? Bueno, ese avanzar es avanzar contra la opresión. Sé que no es fácil, pero es un desafío lindo que se sale victorioso, pero solo mirando a Cristo. Con esto no te quiero compartir algo. Ser cristiano no implica que vamos a estar alejados de todo lo que sucede en el mundo. Ser cristiano también implica que debemos pagar los impuestos, debemos trabajar, debemos estudiar, también vamos a atravesar enfermedades y que también habrá momentos que se atravesará situaciones angustiantes como todo ser humano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ser cristiano es estar protegido de todo lo que sucede en el mundo. ¿Pero por qué? Porque uno tiene como el ejemplo que dimos cuando el jefe ya te dijo vamos a cambiar el uniforme. Vos ya estás adelantado en lo que está por suceder. En cambio, el que no quiere buscar de Cristo trata de salir a solucionar los problemas de la vida, ¿sabes cómo? Mirando al piso. ¿Por qué mirando al piso? Y sí, porque cuando uno está cargado, ese problema, esas cosas que no se dan, uno está mirando al piso. Cuando uno mira al piso es señal que el problema no está predicando, es señal que
el dolor está hablando. Y ahí es el momento del valiente o la valienta de, como dice esta escritura, ¿no? Renovar el espíritu recto, o sea, empezar en el medio de esa opresión a declarar la palabra de Dios, a llevar cautivo nuestra forma de pensar a lo que Dios dice. Cuando uno más intente hacerlo, sí, con más intensidad vendrá el bombardeo negativo para que uno siga oprimido. Pero cuando uno más se aferra a lo que Dios dice en el medio de esa crisis, vas a ver que lo primero que vas a descubrir, y lo vas a descubrir literalmente, es que va a venir una paz, y después va a venir un descanso, y después va a venir la dirección, aún sin ver nada. Eso es caminar moviendo el mundo espiritual a tu favor. Es así, en esta noche te podés estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o podés mandarnos tu mensaje al 15-600-18-504. 15-600-18-504. Acordate que nos podés encontrar en la red social Facebook. Buscanos como Creyéndole a Dios, que hay material para que Dios te siga bendiciendo. Vamos a ir con un temita y enseguida volvemos. O podés dejarnos tu mensaje al 15-600-18-504. 15-600-18-504. Muy bien. ¿Sabés que cuando hay opresión en la vida es la oportunidad de mantenerse firme en Dios? ¿Por qué? Y porque es la oportunidad de conocer el poder sobrenatural de Dios. Es el momento donde el conocimiento de Dios pasa a los límites de conocer un Dios de religión, un Dios de todos los domingos de misa, o un Dios de todos los domingos de un culto. Te estoy hablando de un Dios que vas a conocer el poder sobrenatural en el medio de la situación que estás atravesando. Cuando, aunque la mente, por los factores externos que te muestre todo negativo, el que se te acerca es todo pálida, vos mira a Cristo y declará, aunque te duela toda la carne, declará, mirá, no permitas que te gobierne la situación adversa, sino que mires la promesa. Y uno dice, pero ¿por qué uno tiene que atravesar esto? Justamente porque es el tiempo de crecer, amigo y amiga. Cuando uno crece es porque uno va a pasar a un nuevo nivel, por eso duele mucho. No se entiende nada si lo querés logiquear, perdón. No se va a entender, porque solo moviendo la fe lo vas a entender. Yo cuando hice una escuela ministerial me enseñaron que lo que no se entiende en el kilómetro 5 lo voy a entender en el kilómetro 20. Y esa situación que hoy no entendés nada, en el kilómetro 20 lo vas a entender. Pero lo importante es avanzar. ¿Y cómo hago para avanzar? ¿Cómo hago para experimentar esto? Bueno, para esto hay que buscar de Dios. Pero a Dios se lo busca con persistencia. Se lo busca con fe y obediencia. Porque justamente como desde la lógica no entendemos nada, la única manera de avanzar, ¿sabes cómo es? Obedeciendo lo que te dice la palabra. ¿Y hasta cuándo lo tengo que buscar? Lo tenemos que buscar hasta obtener la respuesta. Eso es la persistencia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos un Dios mudo. Él responde si lo buscas y si uno se deja guiar por el Espíritu. Ahí lo vas a encontrar. Pues solamente guiado por el Espíritu hay recompensa. Y el Espíritu, ¿sabes cómo te guía el Espíritu? A través de la palabra de Dios. Ahí está el puerto la palabra de Dios te va a llevar a tu puerto deseado. Yo no sé cuál es tu puerto deseado, pero Dios y tu corazón saben cuál es. Aunque en el medio de la oposición esté la nube negra, vos seguís mirando, sujetate ¿a qué? A buscar de Dios.
presentarle a Dios ese deseo que está en el corazón, que Dios te lo confirme, la palabra te lo confirma, empezar a moverte y empezar, ¿sabes qué? Congregarte, a mantenerte firme, a tratar de rodearte con gente de fe, con gente águila. Entonces problema va a haber, chusmerío vas a escuchar, va a haber un montón de movimiento a los costados, pero justamente que tu interior no sea afectado por lo exterior, sino que ancla y mirá a quién, a Dios, cómo, mirando el consejo que te da y movete en esa dirección y vas a ver cómo tu mismo espíritu va a empezar a percatarse en el que ya no hay opresión. ¿Por qué? Porque vos ya tenés la salida. Pero si no la veo decir la salida, justamente la salida no la ves en lo natural, pero ya en tu espíritu la estás viendo. Entonces tenés que persistir en esa dirección. Y si la oposición quiere presentarse con más fuerza, ahí está. Por eso la invitación a congregarse. ¿Por qué? Porque con el cuerpo unido, orando en cuerpo, se rompen las nubes o el aire que está frenando tu milagro, frenando tu bendición, y entonces en cuerpo vas a ver cómo vas a ir batallando y venciendo. Y siempre el primer milagro que va a venir a tu vida es que va a venir un respiro fresco dentro de tu interior, señal que el milagro está en puerta. Es así, por eso la importancia de buscarlo, no importa cuál sea la circunstancia que uno esté atravesando. Como bien decía Oscar, muchas veces las circunstancias son las que quieren hablarte, son las circunstancias las cuales van a traer esa oposición en la mente, van a traer esos pensamientos para que uno empiece a mirar la circunstancia y ya no mire más lo que Dios te habló a través de la palabra. Es muy distinto cuando Dios te habla a través de la palabra, pero la palabra rema, o cuando vas a la iglesia y Dios te habla a través de la palabra rema. La palabra rema es la revelación que Dios trae para tu vida, es ese misterio oculto de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces cuando Dios trae esa palabra rema en tu corazón, en tu vida, que nosotros decimos, me impactó, Dios me habló, bueno, eso es lo que uno tiene que empezar a mirar en el medio de la situación. ¿Por qué? Porque ahí donde tu fe se va a activar, en empezar a ver lo que Dios ya te habló en tu corazón, lo que Dios ya te habló en tu espíritu. Entonces eso es lo que va a elevar tu espíritu y lo que va a elevar tu ojo espiritual, en empezar a focalizar toda tu atención en lo que Dios te dijo. Y esa es la pelea, esa es la batalla en el cual muchas veces nosotros tenemos que batallarlo hasta tomar posición en el ser interior, hasta conquistarlo en la mente y que los factores externos, las circunstancias, las oposición ya no afecten. ¿Por qué? Porque el estar meditando la palabra rema, lo que Dios te reveló para tu vida, es lo que va a convencer y lo que va a traer convicción en tu espíritu, y ahí lo que se va a cumplir lo que dice en el Evangelio. Cuando Jesús dice, el que guarda mi palabra, el que guarda mis mandamientos, yo lo compararé como aquel que edificó la casa sobre la roca. Vienen vientos, vienen tormenta, pero la casa no se mueve. ¿Y eso es por qué? Porque ya hay una convicción, ya hay una certeza en el corazón de uno de que va a terminar aconteciendo lo que Dios ya te reveló en tu vida. Entonces, por más que la oposición esté delante de tus ojos, va a ser loco, pero ¿sabés lo que vas a empezar a hacer en el medio de esa circunstancia? Cuando ya la batalla la tenés vencida, cuando ya lo tenés conquistado, espiritualmente vas a levantar las manos y le vas a empezar a dar gracia por eso que hoy todavía no ves. Dice que Abraham llamaba las cosas que no son. La palabra llamar, uno lo puede decir, llamo algo por su nombre, llamo algo, también lo puedo decir que atraigo, que lo estoy atrayendo. Bueno, eso es lo que uno está haciendo cuando vos ya estás mirando tu deseo, cuando vos ya estás mirando bajo la dirección que Dios te habló a tu palabra, y señal que, como recién decía Oscar, vas a entrar en la paz, vas a entrar en el reposo, y eso es señal que pronto tu milagro, pronto tu deseo es desatado en el mundo natural. Así es. Por eso con el tema ¿no?
¿Cómo me doy cuenta que es de Dios? Bueno, porque justamente escrito está en el libro de Proverbios, las bendiciones de Dios no añaden tristeza ni angustia. O sea que una bendición de Dios, ¿cómo me doy cuenta que lo que deseo es voluntad de Dios? Porque antes de verlo en lo natural, ya empieza a haber alegría, y cuando se materializa, lo compartís a tu entorno y están todos contentos y alegres. En cambio, cuando vos aparentemente se te da algo que deseas, pero trae tristeza, en el entorno no trae esa alegría, no es de Dios. Eso fue un sentimiento humano, no guiado por Dios, aunque parezca de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo, ¿cómo me doy cuenta? Porque estamos hablando que cómo mi interior no tiene que ser afectado por lo exterior. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para tener paz, dirección, descanso? Bueno, eso lo dice el Salmo 122, 1 al 2. Que dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. 122. 1, 2. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Jerusalén. Exactamente, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. ¿Estar dentro de qué? Dentro de la palabra, dentro del consejo de Dios. No salir a buscarlo o hacer o encarar la vida a la manera de uno. ¿Se entiende? Solo cuando vamos a la casa de Dios, que es la iglesia, con un corazón dispuesto a obedecer en toda plenitud, ahí recién nuestro entendimiento se iluminará y nuestro ser encontrará paz y descanso. ¿Sabés lo que pasa, amigo y amiga? Cuando estamos pasando algo, la mente habla muchas cosas, y a eso se le puede agregar los factores externos que vengan. Y uno dice, pero no entiendo, no sé dónde está Dios. Justamente Dios está en tu voz interior, pero la voz interior no está en la mente, está en tu corazón, que es el espíritu. El tema es que como está hablando mucho tu mente, no lo podés escuchar. O quizás el espíritu te está hablando, pero la mente habla más fuerte. Entonces, para entrar en el descanso, para poder recibir esa paz, hay que ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque al escuchar palabra de Dios, que son palabra de vida, va a hacer callar a la mente que está hablando mucho de la crisis, que tu hijo se fue, que no puede más, que la crisis económica, que tantos problemas, ¿no es cierto? Es lo que no te deja escuchar. ¿Por qué un ser humano no tiene paz? Porque está escuchando lo que la mente le dice. Y vos me decís, pero sé realista. Bueno, justamente porque soy realista te estoy diciendo, la salida está en anda a escuchar la palabra de vida de Dios, que te vas a parar arriba de esa crisis, y ahí vas a ver el poder sobrenatural de Cristo Jesús en el medio de tu problema personal. Es así, por eso recién lo que Oscar acababa de decir en el libro de Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión, sino obedece a Dios. ¿Cuántos proverbios hay que confirman todo esto que nosotros estamos hablando? El no moverse bajo la propia opinión de uno, bajo lo que uno piensa, sino que llevemos cautivo lo que estamos pensando, a ver si verdaderamente se encuentra en la verdad, se encuentra en lo que Dios sí realmente está pensando. Nunca nos olvidemos que muchas veces nosotros lo que estamos pensando parece que es así, pero bajo la realidad de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la verdad de Dios, no es así. Entonces, por eso la importancia, como recién decía Oscar, la importancia de ir a congregarse, la importancia de ir a escuchar la palabra, de estar en comunidad, estar metido en el cuerpo para que la oración rompa, destruyas esas voces que no nos dejan escuchar la voz interior, que no nos dejan escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a través de tu voz interior. O quizás muchas veces te está hablando a través de cosas, pero uno está tan distorsionado, uno está tan enfocado en todo lo que dice la mente, y quizás Dios te está hablando a través de lo natural, quizás están apareciendo carteles, Dios te habla, pero uno no se puede percatar por todas las voces que están en la mente. ¿Y dónde está la salida? Como recién decía Oscar.
Las voces en la mente son las que te van a paralizar y son las que no te van a dejar ver cuál es el propósito que Dios tiene, cuál es la voluntad de Dios genuina ante esa situación. Como hemos aprendido, es cierto, si uno lee el libro de Gálatas en el capítulo 5, ahí nos enseñan los frutos que deja el espíritu y los frutos que deja la carne, que dejan los pensamientos, nuestra forma de pensar. Nunca hay que olvidarse que cuando uno está atravesando esa circunstancia, siempre va a suceder que en la mente van a venir millones de pensamientos, malas circunstancias que te van a hablar de la crisis y del problema. Y nunca uno tiene que acordarse de esto, que las circunstancias son relativas, son pasajeras. Lo que queda es el impacto, lo que queda es lo que a uno le afectó y uno trae a la memoria, porque eso quizá pasó hace 5 minutos, pero a la hora eso todavía sigue dando vuelta en la mente, mientras Dios ya te quiere hablar de cosas que vienen hacia adelante. Exactamente. Y lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Que dice lo siguiente: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es algo tremendo. El tema que venimos tocando, ¿no? Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y el camino que Dios tiene es más alto que los nuestros. Por eso, esto que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, sin ofender a nadie. Nuestros pensamientos y sentimientos, sinceramente, a Dios no le interesa. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son muy bajos que los que Dios tiene para uno, ¿ves? Por eso lo dije con mucho respeto, sin ofender a nadie. Sinceramente, a Dios no le interesa que uno esté pensando en lo que no hicieron, porque ya pasó. A Dios tampoco le interesa el dolor que nos pasó hace muchos años atrás, porque Dios tiene un pensamiento más alto, que solo vamos a ser sanados y liberados cuando nuestra forma de pensar se ponga de acuerdo a la forma de pensar de Dios. Te digo un ejemplo. Cuando te viene el pensamiento del pasado, de ese gran dolor que te hicieron, la Biblia dice: no traiga más a memoria las cosas antiguas. Cuando nuestro ser interior se ponga de acuerdo en lo que dice esa parte de la Biblia y aborta, deja a un costado el dolor que te hicieron no sé hace cuánto, ahí recién vas a entrar en el descanso de Dios. ¿Se entiende? Porque antes del milagro tiene que haber paz, después descanso y después dirección. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros los seres humanos nos movemos con el sentimiento natural, el sentimiento humano es muy cambiante. Nosotros, sinceramente, somos muy cambiantes. El sentimiento humano solo se basa por la circunstancia. Si hoy me abrazaste, mañana te saludo. Pero si hoy no me saluda, mañana me ofendo. ¿Ves? Hoy te digo sí, 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 y porque llueve no voy. ¿Ves? Cambia según la circunstancia. En cambio, seguir el consejo de Dios, vas al camino de tu propósito, de tu predestinación, que está marcado en tu corazón. ¿Se entiende? Si tu anhelo es, Dios te pone. ¿Cómo me doy cuenta si un deseo es o no de Dios? Porque perdura en el tiempo y a su vez trae fruto del Espíritu. Porque a veces nosotros nos podemos encaprichar con algo, llamarle casarse con una persona, llamarle comprarse ese coche, y quizás Dios tiene algo mejor. No es eso. ¿Se entiende? O sea, el deseo perdura, pero hay que dejar que Dios haga. Cuando decimos Dios haga es, si es el caso de un casamiento, que Dios ponga a la persona. Que es el caso de un coche, que Dios te dé el coche, no que uno se encapriche. Ahí está la diferencia, ¿ves? El deseo perdura, sí, pero va a ser a la manera de Dios.
Ahí está la diferencia. Y así podemos enumerar muchos ejemplos. Podemos trasladarlo a un trabajo, a un ministerio también. Podemos a muchos lados, ¿ves? ¿Por qué? Porque nuestro sentimiento humano es muy vulnerable a los factores externos, ¿ves? Es muy vulnerable a lo que digan los demás también, el sentimiento humano. A mí me ha tocado ministrar gente, le hablas bien, le mostrás, le indicas lo que dice la Biblia, le mostrás ejemplos, le contás testimonio de lo que a uno le pasó, pero a las 2 cuadras se encuentran con otra persona y le dio otro punto de vista y le hizo un giro en la cabeza. Ahí ¿qué pasó? Esa persona se está moviendo sentimiento humano y no se sujeta a la verdad. La verdad sí, va a haber momentos que nos va a redoler, pero la verdad te hace libre. Cuando decimos la verdad te hace libre, es cuando uno es libre de la falsedad, ya sea de una persona o de la situación que se está atravesando. Eso es la verdadera libertad. Y a partir de ahí tomar la dirección correcta, porque saliste de la trampa de la oscuridad y ahora sí, esa verdad te hizo libre, y como ahora sos libre del engaño, ahora sí, la verdad te va a llevar a la felicidad. Es así, en esta noche te podés estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o podés mandarnos tu mensaje al 15600-18504, 15600-18504. Acordate que nos podés seguir en el www.radioquasar.com.ar. También nos podés encontrar en la red social Facebook. Búscanos como Creyéndole a Dios, que hay material para que Dios siga bendiciendo tu vida. Así es. Por eso cuando uno busca a Dios, va a venir a nuestro espíritu una voz interior firme que dirá sí o no. Yo te invito a hacer silencio a tu mente y preguntarle a Dios eso que por ahí estás inseguro o insegura, pero haciendo silencio a la mente, y vas a ver que va a venir una voz que te va a decir sí o no. O si buscas a Dios de verdad, Dios te va a enviar a un profeta para darte la dirección. Pero si uno, cuando recibe la orden de parte de Dios, se lo empieza a analizar, a razonar esa orden, eso va a hacer después dilatar el tiempo. ¿Cuántas veces recibís el buen consejo y querés logiquear la orden? Estamos hablando siempre consejo de Dios, mundo espiritual, ¿no? Es como que tenías la salida, pero por logiquearlo, por razonar esa orden, perdiste el tiempo. ¿Ves? Y eso lleva a cualquier ser humano a entrar en confusión, a entrar en tristeza, a entrar en opresión. ¿Por qué? Porque Dios solo espera que lo obedezcamos. Las cosas de Dios no es como las cosas del sistema. Nosotros como estudiante universitario primero tenemos que entender algo para luego obedecer. Por ejemplo, si estamos analizando una ley, primero la vamos a entender para luego obedecer, porque el intelecto, la razón captó lo que dice la ley. Eso es en el sistema. Podemos llevarlo a las matemáticas también y en cualquier área de la vida. El ser humano obedece si entiende. Muy bien, eso es sentido común en lo natural. Pero en las cosas de Dios es al revés. En las cosas de Dios primero hay que obedecer para luego entender. Ahí está la diferencia. ¿Querés un ejemplo? Dios le dijo a Josué: tenés que dar 7 vueltas por 7 días y el séptimo día gritá para destruir los muros de una ciudad llamada Jericó, que en aquella época era una ciudad muy bien fortificada, que no... Si lo ves desde la lógica, tendría que decir, bueno, necesitas, no sé, millones y millones de gente, soldados, maceta, no sé, cortafierro.
y todo eso. ¿Ves? Eso va desde el entendimiento humano, sería eso. Pero Dios dijo, no, da 7 vueltas, ¿ves? Josué no logiqueó, Josué no analizó la orden, directamente lo obedeció. Por eso pudo ver lo sobrenatural en el mundo natural. Y así sucede en la vida de cualquier ser humano que entregue a Cristo su corazón y se decida moverse bajo los buenos consejos de Dios. Cuando nos movemos en el Espíritu, no hay que razonarlo, sino hay que obedecerlo, porque tiene que ver con nuestra predestinación, ¿ves? Muchos dicen, no sé qué será de mi vida, no sé cuál será el fin de todo esto, ya no sé qué hacer. Bueno, es porque se está moviendo con el sentimiento humano. No conocen su predestinación, porque solo buscando de Dios se va a recibir la orden de Dios, que no solo hará entender la situación, sino que nos llevará a nuestra predestinación. No es lo mismo decir, me gusta, quiero casarme. Bueno, y digo, esta noche voy a salir a Levante. Podés levantar, yo no te digo que no, pero no vas a levantar tu predestinación. Después va a terminar en divorcio, pelea, bueno, toda la lata esa que... Y creo que ningún ser humano quiere pasar por experiencias así. Entonces, todo lo que tenés que hacer... salir a buscar eso, pero bajo el consejo de Dios, que Él te lleva a la predestinación. Lo mismo que un trabajo, lo mismo que cualquier área de la vida. Pero esto que estoy hablando es para gente valiente. Ahí está la diferencia, ¿sí? Porque todos queremos la solución rápida, pero vuelvo a repetir, crisis es señal de cambios, señal de crecer, señal de nuevos vientos, señal de nuevo nivel en la vida, ¿sí? Cuando una voz o una visión o un acontecimiento nos aleja seguir sirviendo a Dios, nos aleja de las cosas de Dios, es porque nos estamos moviendo por el sentimiento humano, ¿sí? El enemigo sabe lo que deseamos y tratará de adelantarse para luego destruirnos, ¿ves? O sea que también deseos que uno piensa que viene de Dios y te aleja, te saca del servicio, te saca de donde estabas, te aleja de las cosas de Dios, eso fue un sentimiento humano, ¿ves? En cambio, afirmándose a la orden que Dios nos dio, a pesar de los factores externos, no nos afectará, ¿ves? El enemigo no podrá tirarnos sal a nuestras heridas del corazón. Sí, dije sal porque cuando el enemigo susurra la mente, ¿no? Pica dentro, en el corazón de uno aprieta esa presión, pica, en la llaga que se dice. Bueno, es como que el enemigo tira sal. ¿Ves? ¿Por qué? Porque te está revolviendo el dolor, te está haciendo revivir constantemente lo que pasó, lo que sucedió, ¿no? Y bueno, y entonces la única forma que vamos a entrar en el descanso de Dios y obtener de parte de Dios lo que tanto deseamos es solamente no dejando que los factores externos afecten nuestro interior, y solo se logra como sujetándose al consejo de Dios, y así nuestro interior no es afectado. Es así, ya se nos está acabando el tiempo, todavía nos quedan unos minutitos, así que te podés estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o podés mandarnos tu mensaje al 15-600-18-504, 15-600-18-504. Acordate que también nos podés encontrar en la red social Facebook, buscanos como Creyéndole a Dios. También te compartimos que este material, este mensaje, que creo que lo hemos dado entre 3 capítulos, va a estar colgado en el Facebook, a través de YouTube, para que si hoy estuviste escuchando, el mensaje te llegó, te ministró, te trajo luz, te trajo dirección, para que lo sigas meditando, para que la rema de lo que Dios te quiere hablar
entre a tu corazón, entre a tu vida y traiga el cambio y el fruto que Dios quiere para tu vida. Exactamente. ¿Por qué la importancia de escuchar palabra de Dios? ¿Por qué la importancia de buscar esos consejos de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué la insistencia de congregarse en una iglesia cristiana que te prediquen la palabra y vos veas mover del Espíritu Santo? Te lo voy a resumir en algo. Si examinas los 4 evangelios que te hablan de la vida de Jesús, el mismo Señor Jesucristo, antes de hacer milagros, primero enseñaba, primero te dirigía, primero te guiaba y después hacía la obra. Es así, por eso la importancia, como siempre compartimos, de acercarte a una iglesia, de congregarte, de que eches raíz en un lugar en el cual Dios te marque o que Dios ya te haya marcado, para que ahí venga tu crecimiento, para que ahí vengan las bendiciones que Dios está colocando, esos deseos en tu corazón, y veas el poder sobrenatural de Dios. Pero sobre todas las cosas que uno crezca en conocerlo a Él, que uno crezca en experimentar cómo Él se manifiesta, cómo Él te habla, cómo Él te avisa de las cosas cuando van a acontecer, cómo Dios te habla, te da dirección, usa siervo, usa a través de su palabra. Son muchas cosas que cuando uno comienza a descubrirlo, es lo que ahí uno comienza. Yo lo digo de esta manera: muchas veces nosotros, cuando estamos ante una circunstancia, de tanto que meditamos la circunstancia o el problema, nosotros lo engrandecemos y lo hacemos gigante. Pero ¿sabes lo que pasa? La diferencia cuando uno comienza a tener esas experiencias sobrenaturales con Dios, ahí la grandeza o el entendimiento o la confianza que uno tenía hacia Dios y lo que uno pensaba hacia Dios comienza cada vez a hacerse más grande. Y ese es en el plano que Dios te quiere llevar, que uno comienza a decir qué tan grande que es Dios. Quizá antes conquistaste un caramelo y para vos quizá antes que conquistes un caramelo iba a ser recontra grande, pero ahora vas a salir a conquistar otra cosa y vas a descubrir que más grande todavía es el poder de Dios. Así es mucho más grande. Es algo hermoso, es lindo. Hay mucha gente que dicen: yo no quiero saber nada de lo que me va a suceder en el futuro. Es triste eso, porque eso te lleva a ser una persona que no tenés proyectos, ¿no? Todo ser humano necesita una dirección en la vida. El buscar de Dios te va a dar esa dirección, te lo va a dar a través de los siervos, los profetas, a través de la palabra, a través de la voz audible del Espíritu Santo, a través de los sueños, porque Dios habla a través del sueño. Sí, sabemos que ahí está el sueño humano, el sueño del enemigo y el sueño de Dios. El sueño humano es cuando, si yo estoy todo el día pensando en una torta de chocolate, es obvio que a la noche sueño con una torta de chocolate. Después está el sueño del enemigo, ¿no? El sueño del enemigo son cuando vos soñás, por ejemplo, que te caes en un pozo, ¿no? O a veces soñás como que alguien se te sube encima tuyo y te está ahorcando, y lo natural mismo te despertás como que algo te asfixia, o soñás seres queridos tuyos, pero si vos le prestás atención, en el sueño se le desfigura la cara, ¿ves? Esos son todos sueños del enemigo. En cambio, los sueños de Dios siempre te va a llevar a la dirección de lo que dice la Biblia, y hay frutos al despertarse. Por ejemplo, paz, gozo, ¿no? O dirección de algo, o capaz que le pediste: Señor, mostrame la verdad, y te va a mostrar una verdad que sí te puede doler desde lo humano, pero te vas a dar cuenta que Dios mismo te está mostrando esa verdad, ¿no? Pero por eso te digo, no hay ningún ser humano, o cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿cuántas veces nos preguntamos qué hago? Bueno, ahí lo tenés a Jesús para preguntarle qué hacer, y Él te lo va a decir qué tenés que hacer, ¿ves? Entonces la vida se hace más
¿cómo se puede decir? Más liviana. Sí, va a haber a veces momentos de lucha, pero es distinto, es más liviana porque vos tenés dirección, y cuando Jesús está en el medio de cualquier asunto es porque Él nos está llevando a una predestinación marcado para nosotros. Es así. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Querida audiencia, gracias por estar del otro lado. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Saludamos a todos los que nos han seguido por el internet. Gracias por estar del otro lado. A ustedes oyentes, gracias por acompañarnos otros viernes más. Y nos volveremos a encontrar el próximo viernes en tu programa Creyéndole a Dios. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, que pasen una excelente semana, ¿no? Y bueno, y lo mejor está por venir, ¿eh? Un abrazo grande, gracias.